Buenos días, mi nombre es Victoria y yo les voy a ayudar resolviendo el simulador de filosofía del Exani 2. Bueno, correspondiente al módulo. Otra vez. Una, una, dos. Shh, cállate. Ya cállate, tengo que grabar. Buenas tardes, mi nombre es Victoria y yo voy a ayudarles con la resolución de los reactivos del simulador de filosofía del Exani 2. Este examen es el mismo que pueden encontrar en la página del Ceneval, con los reactivos siendo en este caso exactamente los mismos. Y pues vamos a comenzar con la resolución. Pregunta número 1 nos dice, afirma que la buena vida consiste en la actividad racional y desinteresada, que busca la verdad y el cultivo de la filosofía y de la ciencia. Nos da 3 opciones de filósofos, siendo la primera Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Epicuro. La respuesta a la primera pregunta es Aristóteles, puesto que es él el que en su teoría filosófica habla del concepto de eudaimonia, eu bien, y daimos existencia. Por lo tanto, él dice que la eudaimonia se logra a través de la racionalidad y del actuar bien. Vivir bien igual a actuar bien. Por lo tanto, Aristóteles es la respuesta correcta de la 1. La pregunta número 2 nos dice, completa el fragmento sobre el pensamiento de Hobbes, es decir, del filósofo Thomas Hobbes, conocido también por su teoría del surgimiento de la sociedad humana. El hombre, en su estado puramente natural, vivía en una guerra constante con los demás hombres. Por tanto, no existía la hasta que establecieron un pacto según el cual el Estado serviría como regulador del cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los individuos. Nos da los conceptos de A, libertad, B, armonía y C, justicia, siendo la respuesta la C, la justicia. Según la teoría de Hobbes, el surgimiento del Estado ocurre cuando los hombres, viendo que no hay justicia conviviendo entre ellos, porque viven en un estado de guerra constante y viendo que necesitan a alguien que garantice sus derechos, recurren a la formación del Estado. Para Hobbes, la justicia solamente puede ser alcanzada por medio de un Estado firme. La pregunta número 3 nos presenta, ¿es la aportación a la filosofía clásica que hace referencia al acto puro? El motor inmóvil, A, B, el mundo de las ideas, o C, la sustancia. La sustancia es una película de Demi Moore. El mundo de las ideas es un concepto platónico que sí habla, es de la filosofía clásica, platónico es de Platón, y nos habla de precisamente aquel mundo que habitan las ideas, que habitan como los pensamientos puros. Sin embargo, la pregunta nos hace referencia no al pensamiento, sino al concepto de la acción, siendo la respuesta a el motor inmóvil, que de nuevo es Aristóteles, quien desarrolla este concepto, señalando al motor inmóvil como cualquier fuerza que pone en movimiento al universo. La pregunta número 4 nos dice, es una característica de la globalización. Aquí estamos entrando en filosofía política o filosofía económica, si se quiere. Nos dan, de nuevo, 3 respuestas. La A, migración, B, acción revolucionaria o C, el arraigo cultural. Si conocemos nosotros el concepto de globalización como aquel sistema donde se aboga por un mundo interconectado, donde las mercancías fluyen libremente,
sabemos que la acción revolucionaria cae en este tipo de contextos, tanto así como el arraigo cultural, puesto que las culturas, al convivir entre ellas, supuestamente se debilitan. Por lo tanto, la gente renuncia cada vez más a sus raíces culturales. Así, de este modo, la única respuesta posible es la migración, sabiendo que tal como migran las mercancías, el neoliberalismo causa la migración también de personas. Pregunta 5. Identifique la característica de la identidad del mexicano a la que se hace referencia en el siguiente fragmento. Y nos presenta un fragmento del ensayo Los hijos de la Malinche por Octavio Paz, publicado en 2004, por el Fondo de Cultura Económica. Leo. La extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del mexicano, ser insondable. Nuestro recelo provoca al ajeno. Si nuestra cortesía atrae, nuestra reserva hiela. Y las inesperadas violencias que nos desgarran, el esplendor convulso o solemne de nuestras fiestas, el culto a la muerte, acaban de desconcertar al extranjero. Nos da a sentimiento de inferioridad, B, imitación o C, rasgos culturales, preguntándonos qué describe Octavio Paz en este pasaje. Por la descripción podemos darnos cuenta que él atribuye características al carácter nacional, el carácter nacional siendo la idiosincrasia nacional, es decir, la forma de vivir y de ser del mexicano. Por lo tanto, la respuesta es la B, es la C, rasgos culturales, son los rasgos culturales. Pregunta número 6. ¿En cuál de los siguientes ejemplos se hace referencia a la multiculturalidad en México? A. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas reconoce y protege 12 pueblos indígenas en su territorio. B. De los niños entre 6 y 13 años que habitan en la frontera norte de México, el 60% son bilingües. C. La evangelización de los pueblos originarios permitió que el uso del idioma español se generalizara en el país. Si observamos la C, es más bien un caso de adaptación, de asimilacionismo, y es, de hecho, abolir los idiomas indígenas que estaban antes, usando el español, lo mismo que el inglés. El inglés representa, sí, una transculturalidad con los Estados Unidos, al ser bilingües los niños de la frontera, pero además no se extiende hacia él. La multiculturalidad se toma como el reconocimiento y la protección del otro, de las culturas que habitan completamente, en conjunto con otras en el suelo nacional. Por lo tanto, la respuesta es la A. Por lo tanto, la respuesta es la A, que es que la Constitución Política de Chiapas protege a los 12 pueblos indígenas que habitan en su territorio, cuidando así la cultura de estos pueblos, preservándola. La pregunta número 7. Identifique el aspecto de la condición humana al que se hace referencia en la siguiente definición. Construcción de una representación de nosotros mismos. Está conformada por todos aquellos momentos que integran nuestra vida, por nuestra manera de comprender el mundo, así como el contexto social e histórico que nos rodea. Nos presenta 3 conceptos al que puede hacer esto referencia: libertad, autonomía o identidad. La libertad, entendiéndose como la capacidad para autogobernarnos, no es lo que describe el fragmento. Tampoco la autonomía, entendiendo esta autonomía como el que depende de sí mismo. Auto, yo, nomus, norma, es decir, yo pongo mis propias normas, autonomía. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta es la C. Además, si observamos que nos dice o nos hace una definición de la identidad, la identidad se construye mediante todos los momentos de nuestra vida.
La pregunta 8 nos pide relacionar las características del nacionalismo mexicano con cada uno de los ejemplos que se presentan en el siguiente cuadro. Nos da 1, pasado heroico, 2, símbolos patrios y 3, el folclore. Y nos da esas tres características y en los ejemplos nos dice A, conmemoración de la batalla de Puebla, B, himno nacional, C, baile tradicional, D, ejército nacional. El pasado heroico se entiende de una nación, se entiende por el reconocimiento a sus héroes. Puede ser el que hizo una revolución, los que dieron la independencia nacional. Por lo tanto, el pasado heroico es la conmemoración de la batalla de Puebla. Es un acto por la patria que consideramos digno de recordar. El símbolo patrio, símbolo es aquel que representa a algo. El símbolo patrio, por su definición, representa a la patria. Son los estandartes de la nación. Por lo tanto, un símbolo patrio es el himno nacional. Ese himno, nosotros al escucharlo, sabemos que es una representación abstracta de México e incluso de la idiosincrasia mexicana. Y el folclore, viniendo del alemán folk, pueblo, y es lo relativo al pueblo, sería el baile tradicional, puesto que el folclore cuida o preserva todas las manifestaciones de la cultura nacional. Si entendemos cultura bajo el concepto de todo lo que produce un pueblo, incluyendo sus manifestaciones artísticas. Entonces, quedaría 1A, 2B, 3D, lo que nos da a la respuesta A, 1A, 2B, 1A, 2B, 3D. Lo que pasa es que aquí no se ve muy bien. No, 3C, perdón, no 3D. Perdón, lo lamento. Anilu, me confundí, ¿qué hago? Ok. Pasamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8 nos pide relacionar las columnas del cuadro que nos da, donde nos dice relaciona los elementos del nacionalismo mexicano con cada uno de sus ejemplos. Los 3 elementos del nacionalismo que nos da es el paso heroico, el símbolo patrio y el folclore. Y las opciones, los ejemplos son A, conmemoración de la batalla de Puebla, B, himno nacional, C, baile tradicional y D, el ejército nacional. El pasado heroico de una nación son todos los actos que la nación considera dignos de recordar, actos patrióticos. Por lo tanto, encaja esta definición con la conmemoración de la batalla de Puebla cada 5 de mayo. El símbolo patrio, un símbolo es la representación de algo. Como tal, los símbolos patrios son, pues, la representación del Estado-Nación, ya sea en imágenes, como en la bandera o el escudo, o en música o cosas más abstractas, como es el caso del himno nacional. Y de último, el folclore, viniendo del alemán Volk, que significa pueblo, es aquello, lo folclórico es aquello que representa la cultura de un pueblo, si entendemos cultura como todo lo que produce un pueblo, y donde se incluyen aquí sus manifestaciones artísticas. Por lo tanto, el folclore encaja con el baile nacional, de modo que la relación queda 1, pasado heroico, corresponde a la A, conmemoración de la batalla de Puebla, 1A. 2, símbolos patrios, corresponde a la B, el himno nacional, 2B. Y 3, el folclore corresponde al baile tradicional, es decir, 3C. Entonces, por lo tanto, la respuesta es A, 1A, 2B, 3C es la relación correcta para este cuadro. La pregunta número 9
nos dice, el objeto de estudio de la ética es A, la moral, B, la conducta, C, la justicia. La ética es aquella rama de la filosofía que busca entender y guiar el comportamiento del hombre hacia el bien. La justicia es la facultad que tiene el ser humano de conocer lo que se debe hacer, no lo que está bien, sino lo que es justo hacer, por eso se llama justicia, es decir, lo que es de lo que es equitativo, es la facultad de conocer y reconocer lo que es equitativo. La conducta puede ser conducta buena o mala, pero es estudio de la psicología, porque la conducta no tiene como tal una etiqueta, pese a que nosotros reconocemos conductas buenas o malas, precisamente por la moralidad. Por lo tanto, el objeto de estudio de la ética es la moralidad o la moral. Que la moral nos dice, ahora sí divide las conductas en bueno y malo, no equitativo ni inequitativo, sino es bueno o es malo. Y ese es el objeto de estudio de la ética, porque la ética pretende ser una guía de aquello que es bueno. La pregunta número 10 nos dice, en 1963, la Secretaría de Educación Pública propuso una política de educación bilingüe, lo que permitía a los estudiantes de los pueblos originarios aprender en su lengua madre y también en español. ¿Qué discurso cultural contemporáneo corresponde a esta situación? Las tres opciones son el pluralismo cultural, el transculturalismo o el asimilacionismo. El transculturalismo se ve como un intercambio entre culturas atravesadas por otras. En este caso no hay una cultura que atraviese a otra, puesto que ambos pertenecen a la misma cultura, la cultura mexicana, aunque en distintos estamentos. Por otra parte, el asimilacionismo es, porque hay muchos que aún la defienden, es aquella doctrina que dice que las minorías deben integrarse a la mayoría nacional, es decir, deben tomar sus valores, deben tomar su lengua, deben dejar a un lado lo que las hace ser precisamente una minoría para integrarse en la minoría nacional y así poder no solamente conquistar los mismos derechos como ciudadanos del Estado-Nación, sino también mantener la armonía nacional. Sin embargo, el asimilacionismo, por lo tanto, niega, o sea, su base es que los individuos abandonen sus culturas originarias. En el caso de una política bilingüe que protege el legado lingüístico de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que integra a estos estudiantes en la sociedad de habla hispana, es un ejemplo del pluralismo cultural, es decir, el pluralismo plural de muchos, es decir, una cultura que tiene dentro de sí a otras, las acepta, las tolera y las comprende. Pregunta número 11. Identifique la característica de la naturaleza humana que permite tener una actitud incrédula frente a todo lo que no sea comprobable con nuestra práctica cotidiana. El asombro, y nos da las opciones de el asombro, la duda y la razón, siendo la respuesta la duda. Esta incredulidad, muchas veces cuando hablamos de incredulidad, hablamos como de fascinación o de mesmerización, ¿no? Es decir, quedarnos pasmados ante algo que es evidente, pero es poco creíble. O sea, es algo extraordinario. Sin embargo, en este caso, la palabra incredulidad habla del real significado y del significado original de la palabra incredulidad. Por lo tanto,
Es decir, digo que la palabra incredulidad es no creer, permanecer como en duda. Cuando no creemos, permanecemos precisamente en duda. No es el asombro, obviamente no es la razón porque no nos dice qué es lo que nos lleva a dudar, sino es nuestra capacidad de mantenernos dudosos. Por lo tanto, hace referencia a la duda. Pregunta número 12. Nos pide que relacionemos cada corriente filosófica mexicana del siglo XIX con su característica. La característica que nos cita, la corriente que nos citan en el cuadro son el liberalismo, el conservadurismo, el romanticismo y el positivismo. Nos dice la A. Fue un sector de la Iglesia Católica que buscaba regresar a la monarquía o imperio y su principal pensador fue Lucas Alamán. B. Búsqueda del orden, unificación social y progreso mediante la ciencia y la educación con base en la antimetafísica y antimetafísica y antirreligiosa. Uno de los principales exponentes fue Gabino Barreda. Pregunta número 12. Nos pide relacionar cada corriente filosófica mexicana surgida en el siglo XIX con su característica y nos da para ello el siguiente cuadro, donde a la izquierda nos presentan las corrientes filosóficas, las cuales son liberalismo, conservadurismo, romanticismo y positivismo. Aunque cabe aclarar que ninguna de estas corrientes nace como tal en América. Son corrientes europeas que llegan pues con la Ilustración. Entonces, en la columna de la derecha nos presenta las características, nos dice A. Fue un sector de la Iglesia Católica que buscaba regresar a la monarquía o imperio y su pensador principal fue Lucas Alamán. B. Búsqueda del poder, búsqueda del orden, unificación social y progreso mediante la ciencia y la educación, con base antimetafísica y antirreligiosa. Uno de sus principales exponentes fue Gabino Barreda. C. Ideas basadas en el progreso. Ideas basadas en el progreso. Se oponía a la monarquía y al imperio. Restaba poder al clero y a la milicia. Su teórico principal fue José María Luis Mora. D. Individualismo anárquico, mediante el cual se fundamenta el ideal de libertad. Buscaba una ruptura del pasado. La mayoría de sus miembros eran literatos. Impulsó el estudio y el cultivo de la historia. Muy bien, si observamos podemos saber. Primero vamos con los movimientos que impulsaron o las filosofías que impulsaron o que estaban detrás de las guerras de reforma de 1847, las de Benito Juárez, que fueron, sabemos, el liberalismo y el conservadurismo. El conservadurismo fue aquel que abogaba por un gobierno monárquico o imperial imitando a los países europeos de la época. Y además estaba o tenía como intención imponer la religión católica como la única válida en el país. Este fue el liberalismo, por lo tanto quedaría 1A. Uno de sus principales exponentes fue este fue el conservadurismo, perdón, 2A. Anilú, me confundí. Anilú. Anilú, ¿estás despierta? ¿Estás despierta? Me confundí. Ven aquí, me pongo nerviosa. Pregunta número 12. Nos pide relacionar cada corriente mexicana o de la filosofía mexicana del siglo XIX con su característica. Sin embargo, aquí, no es parte del examen, pero lo quiero aclarar, no existe como tal una filosofía mexicana porque no existe una filosofía americana. Hasta hoy todas nuestras filosofías vienen de movimientos importados de Europa.
no es bueno, no es malo, simplemente es lo que toca. Por lo tanto, incluyendo todos estos conceptos citados en la columna izquierda del recuadro, son movimientos que tuvieron su nacimiento en la Europa de la época. Nos dice, son el liberalismo, el conservadurismo, el romanticismo y el positivismo. El liberalismo, vamos a empezar buscando las características de los movimientos que impulsaron las guerras de reforma, las de 1847, las de Benito Juárez, que fueron el liberalismo y el conservadurismo. Fueron liberales contra conservadores. Los conservadores fueron aquellos que trajeron a Maximiliano de Habsburgo al trono de México, porque precisamente ellos abogaban por una imitación de los gobiernos monárquicos e imperiales que regían la Europa de la época, además de que eran proclives a la dominancia de la religión y de la Iglesia católica romana, en el país. Por lo tanto, nos encontramos con que el conservadurismo está definido por el inciso A. Fue un sector de la Iglesia Católica que buscaba regresar a la monarquía o imperio, y su pensador principal fue Lucas Alamán, que de hecho hay un escrito de Lucas Alamán criticando durísimamente al protestantismo yanqui. Después, el liberalismo, les digo, vamos a ir por los dos movimientos que estuvieron en pugna en la Guerra de Reforma. El liberalismo, que era la corriente a la que se adhería el presidente Juárez, abogaba por libertad de culto, tenía la libertad como más alto valor, por eso se llama el liberalismo, que de hecho el liberalismo fue iniciado por gente como Adam Smith. De hecho, lo digo, el inglés Adam Smith, todos estos movimientos tienen su raíz en Europa. El liberalismo tiene la libertad como el más alto valor. Y por lo tanto dice que solamente el individuo es capaz de saber lo que es bueno para sí y por tanto es capaz de llevar a cabo su propia libertad. Si vemos, buscando entre los incisos, nos dice que, vemos que la definición del liberalismo se alinea con el inciso C, ideas basadas en el progreso, porque una de las cosas que busca el liberalismo es el progreso. De hecho, el primer libro de Smith se llama precisamente La riqueza de las naciones. ¿En qué se sustenta la riqueza de las naciones? No solamente es una doctrina filosófica, sino una doctrina económica. ¿Cómo las naciones pueden prosperar con una base liberal? Entonces, la C vemos que coincide con el 2. Ideas basadas en el progreso. Se oponía a la monarquía y al imperio. Juárez acá en México, abogaba por un gobierno de tipo y de corte republicano. Restaba poder al clero, las leyes de reforma, y a la milicia. Su teórico principal aquí en México fue José Luis Mora. Entonces nos queda 2C. 3. El romanticismo. De nuevo, el romanticismo surge en la Europa del siglo XIX. Fue un movimiento más bien artístico y literario, pero que también tuvo su base filosófica. Nos dice, y vemos que si analizamos el movimiento, el romanticismo coincide con el inciso D. Individualismo anárquico mediante el cual se fundamenta la idea de libertad. Buscaba una ruptura con el pasado. La mayoría de sus miembros eran literatos, impulsó el estudio y el cultivo de la historia. Sobre todo el romanticismo de Lord Byron y Mary Shelley, este romanticismo decadente, ¿no? Que luego declinó en el romanticismo gótico, que pugnó en la Europa de mediados del siglo XIX y que llegó a América después, a finales del siglo XIX, y que tendría como, iba a dar a luz a dos movimientos literarios, al gran movimiento del gótico americano, primero representado por Howard Thorne y Allan Poe, que tomaron un movimiento gótico más parecido a lo europeo, y después el gótico
como tal ya el gótico americano o el gótico sureño americano, representado por William Faulkner, Flannery O'Connor, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, a principios o en la primera década del siglo XX. Y después el positivismo de hecho es de nuevo una filosofía nacida en Europa, en la Francia de la Europa, y postulada por el pensador francés Auguste Comte, y coincide el positivismo con la B, búsqueda del orden, unificación social y progreso mediante la ciencia y la educación con base antimetafísica y antirreligiosa. Uno de sus principales exponentes fue Gavino Barreda. Y el gobierno, donde más permeó esta teoría, la época política donde más permeó esta teoría, fue durante los mediados finales del siglo XIX, es decir, la época del porfiriato. Porfirio Díaz era un adherido al positivismo. De hecho, por mucho tiempo, el lema de Porfirio Díaz y de la Nación Mexicana era orden y progreso. Mismo lema que el de Augusto Comte. Por lo tanto, ya analizando la tabla, vemos que la respuesta correcta es la B. 1C, es decir, la C corresponde al liberalismo. 2A, la 2 corresponde a, la A corresponde, perdón, al conservadurismo. 3D, la 3, la D corresponde al romanticismo y la 4B corresponde al positivismo. La pregunta número 13. En una localidad, algunos ciudadanos se niegan a vacunarse. Sin embargo, el gobierno implementa una campaña para que el personal médico acuda casa por casa para invitar a la población a que lo haga. ¿A qué principio de la bioética se hace referencia? A, autonomía; B, justicia; C, beneficencia. Podemos ver que el concepto de autonomía, yo dicto mis propias normas, no encaja con el ejemplo aquí presentado. Tampoco el concepto de justicia, si partimos de que la justicia es lo equitativo. Por lo tanto, es la beneficencia. C. Pregunta 14. Nos dice, es la dimensión correspondiente al cuestionamiento del hombre sobre cómo puede organizarse para que el mundo sea un sitio adecuado con el fin de evitar la maldad en sus relaciones con la comunidad. Nos da las opciones A, la moral; B, natural; o C, geográfica. Desde que nos digan evitar la maldad y cómo relacionarse, nos pregunte por relaciones hombre-hombre, ¿no? Es decir, humano-humano, ¿no? Y cómo se arregla la sociedad humana, cómo se las van a arreglar las sociedades humanas, es un principio o es un ejemplo de la moral. La número 15 nos presenta: los primeros pensadores comenzaron a filosofar a partir de la admiración de las cosas que se presentaban ante sí. Ellos empezaron a reflexionar tanto en lo simple como en lo complejo, por ejemplo, la inclinación de la luna y todo aquello que concierne al sol y a las estrellas, es decir, el universo mismo. ¿Cuál es el sentido filosófico en el que los presocráticos, es decir, antes de Sócrates, en los presocráticos de acuerdo al texto, la duda, el asombro o la reflexión? Y vemos que nos habla no del acto racional de sentarse y pensar, nos habla más bien de cómo se llega a tal acto. Y no es por la duda es estar, ¿será o no será? Sino que nos dice claramente que se llega a ese acto de la reflexión por medio de la admiración. Admiración por todo lo que uno podía mirar. Esa admiración por todo lo que uno podía mirar, eh, por los pequeños o grandes eventos cotidianos, la da únicamente la capacidad
de asombro, que es primero el asombro y después la reflexión. Pregunta 16. Nos pide, selecciona la opción que presenta una característica del saber filosófico. A. Construir formulaciones y planteamientos capaces de dar respuesta unívoca, es decir, única, sin que vaya a ser cuestionada, unívoca a preguntas, de forma que la respuesta puede operar independientemente del contexto en el cual se desenvuelva. B. Considerar que los planteamientos y respuestas cambian a lo largo del tiempo en virtud de las necesidades y problemáticas específicas de las diferentes civilizaciones. O C. Tener la capacidad de crear condiciones técnicas que permitan al ser humano modificar la naturaleza para facilitar su existencia. Como vemos, el inciso A puede referirse a buscar los principios universales, que son los principios de la ciencia, las verdades universales, las que rigen la naturaleza. ¿Por qué? Porque son las únicas verdades que nunca van a cambiar. Perdón. La C nos habla de el objetivo o de la acción de la técnica. La técnica ayuda a los seres humanos o tiene como objetivo ayudarnos a nosotros los seres humanos a facilitarnos la vida en civilización. Por último, la B es el principio o es el principio del saber filosófico. Considerar que los planteamientos y respuestas pueden cambiar a lo largo del tiempo conforme la civilización humana lo vaya necesitando o conforme vaya descubriendo otras cosas, ya sea de sí misma o del ambiente. 17. Nos pide identificar la característica del cuidado de sí mismo a la que el texto hace referencia y nos cita. Aristóteles plantea que al apartar los vicios nos hacemos moderados y mientras más lo seamos, menor posibilidad tenemos de incurrir en excesos y defectos. Lo mismo ocurre con la valentía. Entre más resistimos los peligros, más fácil les hacemos frente. Construir formulaciones y planteamientos capaces de dar respuesta unívoca a preguntas. Perdón, se cruzó. La pregunta 17 nos pide, identifica la característica del cuidado de sí mismo a la que hace referencia. Nos da el texto. Aristóteles plantea que al apartar los vicios nos hacemos moderados y mientras más lo seamos, menor posibilidad tenemos de incurrir en excesos y defectos. Lo mismo ocurre con la valentía. Entre más resistimos los peligros, más fácil les hacemos frente. Nos da las opciones de A, autorregulación, B, el diálogo interno o C, la conducta social. El diálogo interno, si bien es algo que hacemos con nosotros mismos, generalmente es aquello que nos ayuda o nos da la capacidad de cuestionarnos sobre nuestras decisiones o nuestras ideas. La conducta social es aquello que nos da la capacidad de conducirnos para vivir en grupo, en los grupos de hombres. Y por último, la autorregulación es aquella que nos presta la templanza suficiente para poder precisamente hacernos moderados, pensar mejor y resistir los vicios y los peligros. 18. Nos pide identificar a los personajes que integraron el grupo de los magonistas en México. De nuevo, esto es filosofía política o más bien es historia política. Sin embargo, vamos a responder la pregunta ya que viene en un inciso. Este inciso es muy tricky porque está mal. El inciso no está mal, están mal las respuestas, ¿de acuerdo? A nos presenta a Porfirio Díaz y a Lucas Alamán, que como vimos fueron más pegados hacia uno hacia el conservadurismo, otro hacia el positivismo. Nos dice B, Justo Sierra y José Vasconcelos,
Y C, Nicolás Bravo y Anastasio Bustamante. Nicolás Bravo y Anastasio Bustamante fueron militares, ¿de acuerdo? Aquí, Justo Sierra y José Vasconcelos, si no me falla la memoria, no fueron, si habla de Sierra O'Reilly, o Justo Sierra hijo, ¿no? ¿A qué se llaman igual? Fueron, no fueron ni siquiera contemporáneos, pero fueron dos maestros que ayudaron a la educación en México y en buena parte también en la América hispanohablante, ¿no? Entonces, Justo Sierra nació en Campeche, por cierto, eh, y José Vasconcelos fue aquel que participó, José Vasconcelos participó en la revolución y es el que más cercano al movimiento magonista o del magonismo estuvo. Sin embargo, el movimiento magonista fue aquel abanderado por precisamente los hermanos Flores Magón, Ricardo y el otro. No me acuerdo cómo se llama el otro. Entonces, fueron el abanderado por los hermanos Flores Magón, por algo se llama magonista, y fueron aquellos que comenzaron con esto de sufragio efectivo, no reelección, es decir, con la política antireeleccionista. Por lo tanto, ni Justo Sierra ni José Vasconcelos pasan a ser completamente parte del movimiento magonista. Más cercanos estarían los propios Flores Magón o Francisco I. Madero, ¿no? Pero la pregunta ha de ser respondida. Por lo tanto, si tomamos en cuenta que Porfirio Díaz y Lucas Alamán fueron uno más apegado al positivismo de Comte, al positivismo comtiano, y el otro más un estandarte del conservadurismo mexicano, además de que no fueron, obviamente, contemporáneos tampoco del magonismo, y sabemos que Nicolás Bravo y Anastasio Bustamante fueron militares, nos queda solamente la opción B, Justo Sierra y José Vasconcelos, que además, como ya planteé, son los que más cerca del movimiento de los hermanos Flores Magón estuvieron. 19. Identifica el tipo de discriminación que se ejerce en una sociedad contractualista y corporativa de intercambio en la que se excluye totalmente a un extraño por no generar ningún beneficio de vuelta. Vamos a quitar las palabras difíciles, quitémosle los adornos. Desde que nos diga contractualista y corporativista nos está hablando en términos económicos. Ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Además nos dice de intercambio, es decir, nosotros tenemos una sociedad de intercambio, que damos nosotros dinero y que nos dan a cambio bienes y servicios, y ese dinero va a ser cambiado a su vez por otros bienes y servicios, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice A, homofobia, B, xenofobia, C, aporofobia. Sabemos que la homofobia es el phobos, miedo, ¿no? Homo igual, es aquella discriminación que se ejerce sobre las personas que no muestran un deseo heterosexual, sino un deseo homosexual, es decir, al sexo igual en lugar de al opuesto. La xenofobia, xenos, extranjero, phobos, miedo, es decir, el miedo a lo extranjero, es aquel que se ejerce o aquella discriminación que se ejerce con aquellos considerados extraños, forasteros que vienen de otro sitio. Xenofobia y por lo último, aporofobia habla de una discriminación ejercida contra la gente pobre, contra la gente sin recursos. Siendo nuestra sociedad como tal una sociedad de intercambio económico, la aporofobia es la respuesta que casaría bien con la definición que se nos plantea en la pregunta. Por lo tanto, es la discriminación hacia el pobre, basada en que como es pobre no puede generar ningún tipo de valor económico y por lo tanto es un individuo sin valor en la economía. Pregunta 20, otras relaciones. Nos pide que relacionemos la postura axiológica con la idea correspondiente. Axiológica, es decir, de los axiomas, de qué axiomas o qué leyes pertenecen a cuál corriente. Nos dice subjetivismo, objetivismo y relativismo. Perdón.
Entonces, nos dice subjetivismo, objetivismo y relativismo. Y nos plantea A, las cosas valen por sí mismas. B, el hombre otorga valor a las cosas. C, cada sujeto crea sus propios valores. La respuesta para la 20 es 1B, 2A, 3C. Es decir, 1, el subjetivismo es subjetivo. El hombre otorga valor a las cosas, es decir, las cosas no valen por sí mismas, sino que nosotros por eso se llama subjetivo, viene de nuestra subjetividad, nosotros decidimos cuánto valen, es decir, nosotros decimos, el oro es escaso, por lo tanto vale más que el hierro hay mucho, ¿de acuerdo? 2, 2A, objetivismo, las cosas valen por sí mismas. Es objetivo, es decir, el oro tiene valor simplemente por serlo y vale por ello, no por ser poco abundante. Y de último, el relativismo. Cada sujeto crea sus propios valores, relativo. Es decir, yo decido que vale más y para mí el oro vale más que el cobre, por ejemplo, pero tú puedes decidir que el cobre vale más que el oro. Finalmente, bueno, no finalmente, pero finalmente, no hemos terminado, no se vayan, nos faltan varias. Entonces, pregunta 21. Nos presenta, a partir del Renacimiento, los artistas comenzaron a firmar sus obras, porque como diría Montaigne, ya no basta el nombre, sino el renombre. Comenzaron a firmar sus obras, pues tomaron conciencia de su lugar en el mundo como copartícipes de la creación y no solo como instrumentos de un ser superior. Esta forma de pensar puso de manifiesto la postura A, teocentrista, B, antropocentrista o C, relativista. Relativista, recuerden, puede ser una cosa, puede ser la otra. Relativo, el que no se decide, es relativo. Por eso cuando te dicen el tiempo es relativo, es como de, el tiempo no es estable. ¿Ok? La teocentrista, teos, Dios, y el centro, es decir, Dios en el centro, es la que ve a Dios como el alfa y el omega, el principio y el fin de todo, mientras que antropos, hombre, o el hombre en el centro. Aquí nos está diciendo que desde el Renacimiento, Montaigne, que dijo, ya no basta el nombre, sino el renombre, es decir, el hombre se reconoce a sí mismo como una extensión de lo divino y el artista, por lo tanto, se tienen muchas, como muchas acepciones del artista, cambia de acuerdo a la filosofía que veamos, pero en el Renacimiento es cuando el artista se hace consciente de sí mismo, de su lugar en el mundo como transmisor de valor o de belleza, de partícipe en la creación o de extensión de la creación divina. En general, el Renacimiento fue, por algo se llamó Renacimiento, fue donde el ser humano ocupó el centro por fin de las cosas. No por nada del Renacimiento nos vienen figuras como la de Leonardo da Vinci, del esquema del cuerpo del hombre. Por lo tanto, si tomamos eso en cuenta, sabemos que este párrafo nos define una posición antropocentrista, es decir, el hombre en el centro de la idea. Pregunta 22. Nos presenta un ejemplo. La pandemia de COVID-19 orilló a que el ser humano reflexionara acerca de los nuevos esquemas para generar, transmitir y apropiarse de los diversos saberes, además de cuestionar la forma en la que adquiere el conocimiento de la realidad a partir de la distancia y del confinamiento social, en los que el Estado es el facultado para proteger diversas estrategias. Elija el tipo de problema filosófico al que hace referencia la situación. Nos dice A, político, B, epistemológico y C, ético. Como ven, nos habla de la adquisición de saberes, es decir, de conocimiento. Lo político viene de polis, de la ciudad, es decir, los asuntos relativos a la ciudad, de la convivencia con un grupo. Lo ético, la ética,
estudia, como ya vimos, la moral humana, quiere separar los actos buenos de los actos malos, mientras que episteme, conocimiento epistemológico, viene o es aquella rama que estudia cómo el ser humano adquiere el saber. Por lo tanto, es un acontecimiento o es un problema de corte epistemológico. ¿Cómo adquiero nuevos conocimientos confinados como estábamos? Pero vamos a olvidar que eso pasó y nos dirigimos mejor a la pregunta 23, porque así nos recordamos que perdimos 2 años. Pregunta 23. A la razón que concibe a la acción como un medio para alcanzar determinado fin, como el éxito, el poder o el dinero, sin importar las consecuencias que esto pueda traer, se le conoce como A, heurística, B, instrumental, C, científica. Se conoce como maquiavelismo. Maquiavelo estaría orgulloso de este fragmento. Pero la heurística es aquella campo de estudio del pensamiento que nos permite resolver problemas, es más cercano a la matemática, ¿no? Nos permite resolver problemas en base a la agilidad mental. El pensamiento científico es aquel que toma la verdad o que pretende descubrir los principios en los cuales se fundamenta el mundo, las leyes naturales. Y el instrumental viene de instrumento, es decir, yo convierto a todo y a todos en instrumento. Y mediante un pensamiento instrumental, entonces, como el que tenía Maquiavelo precisamente, entonces se dice que el fin justifica los medios. Por lo tanto, este es un ejemplo de un pensamiento instrumental. Y ahora sí, finalmente, la pregunta 24 que nos pide. La cosmovisión filosófica prehispánica se caracteriza por ser cosmovisión, cosmos, orden, universo, y pues la visión, es decir, la visión que tiene del universo una civilización. Y de nuevo nos dice prehispánica, es decir, antes de la llegada del europeo a América. ¿Cómo se caracterizaba? Por ser objetiva, es decir, por mirar los hechos claramente, crudamente y en su naturaleza. ¿O se caracteriza por ser universal, por abarcarlo todo, o más bien por ser simbólica? La respuesta es simbólica si tomamos en cuenta el panteón de dioses, la mitología, el cómo se explicaban ellos su propio mundo. Y con esto hemos terminado, niños, con esto hemos terminado por fin la resolución del primer simulador del área de la filosofía. Espero que les haya sido de ayuda y en cualquier caso de algún concepto que no haya quedado claro, son libres de dejar un comentario. Muchas gracias por su atención y por asistir.